Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas nuevamente. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traemos una historia que no podrán creer. Barbactas encontró una nota que lo dejó completamente devastado, y sus palabras aún resuenan: había una vida que debía vivirse conmigo. Todo comenzó cuando los medios turcos revelaron que el actor Barbactas, conocido por su estilo apasionado y su energía arrolladora en la pantalla, atravesaba un momento inesperado en su vida personal. Según fuentes cercanas, Bar regresó a su apartamento en Estambul después de una larga jornada de rodaje y encontró en su mesa una carta breve, pero cargada de emociones. Cuando la leí, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies, confesó el actor a los periodistas. Nunca pensé que unas pocas palabras pudieran tener tanto poder sobre mí. El contenido de la nota ha generado un verdadero torbellino en la prensa rosa. En ella, alguien muy importante en su vida escribió: había una vida que debía vivirse contigo, pero yo no pude seguir ese camino. Estas frases desencadenaron una ola de especulaciones sobre quién pudo haber dejado semejante mensaje. Las redes sociales explotaron con teorías, desde una relación pasada hasta la posibilidad de un romance oculto. Las fans, en especial, no han dejado de comentar cada detalle, convirtiendo el tema en tendencia nacional. Bar, visiblemente afectado, declaró frente a las cámaras: me pregunté muchas veces si podría haber hecho más, si el destino me jugó una mala pasada. Lo único que sé es que esa persona tenía un lugar especial en mi vida. Sus palabras tocaron profundamente a sus seguidoras, que no tardaron en inundar las plataformas con mensajes de apoyo. Una usuaria escribió: Bar, todas hemos vivido amores que no pudieron ser. Te entendemos y estamos contigo. El círculo más cercano del actor intentó protegerlo del ruido mediático. Sin embargo, una amiga de la infancia reveló en exclusiva que el actor llevaba tiempo luchando con decisiones personales. Él siempre pone su carrera primero, pero a veces se olvida de que también necesita amor y estabilidad, comentó. Estas declaraciones alimentaron aún más el debate público, haciendo que muchas mujeres se sintieran identificadas con la historia. Es como si él hablara de nosotras, dijeron algunas seguidoras. La intensidad del momento alcanzó su punto máximo cuando un periodista le preguntó directamente a Bar si conocía la identidad de quien escribió la nota. Él, con voz quebrada, respondió: sí, sé quién fue. Y aunque duela, respeto su decisión. Esta confesión dejó al público en silencio. El misterio continúa, pero lo que nadie puede negar es que el actor mostró un lado humano y vulnerable que pocas veces se ve en las estrellas. Lo que hace esta noticia aún más impactante es cómo Bar eligió enfrentar la situación. En lugar de ocultarse, decidió compartir su dolor con sinceridad. No me avergüenza llorar. No me avergüenza admitir que también sufro. Porque al final, todos tenemos cicatrices en el corazón, expresó en una entrevista exclusiva. Sus frases se han convertido en titulares, y miles de mujeres en todo el mundo lo aplauden por mostrar autenticidad en un medio donde las apariencias suelen dominar. La confesión de Bar se convirtió en un eco que resonó más allá de los límites de la televisión y el cine. Los analistas de medios subrayaron que pocas veces una figura pública se mostraba con tanta franqueza, lo que provocó una reacción masiva de empatía. Columnistas escribieron que este episodio podría marcar un antes y un después en la forma en que los famosos se relacionan con su público. El dolor lo humaniza, y lo acerca más a quienes lo admiran, escribió un periodista cultural. Las calles de Estambul, mientras tanto, parecían vibrar con conversaciones sobre el asunto. En cafés, universidades y redes sociales, todos tenían una opinión. Algunos lo veían como una jugada publicitaria, mientras que otros defendían la autenticidad de sus lágrimas. Si fuera una estrategia de marketing, no se notaría tanto dolor en su mirada, comentó una espectadora en un programa de debate nocturno. Lo que comenzó como un rumor local no tardó en cruzar fronteras. Revistas en España, Argentina y México dedicaron páginas enteras al relato. En foros en línea, las fans latinoamericanas organizaron transmisiones en vivo para compartir sus reflexiones. Incluso en países de habla árabe se tradujeron las entrevistas, generando un impacto inesperado. Nos recuerda que, sin importar la fama, todos somos vulnerables al amor y a la pérdida, escribió un comentarista egipcio. No faltaron quienes interpretaron este episodio desde una mirada más artística. Críticos de teatro señalaron que la experiencia podría influir en la carrera del actor, llevándolo a papeles más profundos y melancólicos.
La vulnerabilidad de Bar le abre puertas a interpretaciones más intensas, afirmó una directora de cine turca. Otros, en cambio, advirtieron que el exceso de exposición podría jugar en contra de su imagen. La industria audiovisual ya comenzó a especular sobre posibles proyectos inspirados en esta vivencia. Productores de telenovelas y series han mostrado interés en crear personajes basados en su historia, lo que demuestra el alcance cultural del suceso. Mientras tanto, la identidad de quien escribió la nota sigue siendo un misterio cuidadosamente guardado. Los periodistas han rastreado amistades pasadas, relaciones fugaces y hasta colaboraciones profesionales. Sin embargo, ningún nombre ha sido confirmado. El silencio de esa persona añade aún más dramatismo a la narrativa. Para muchos, esa ausencia de voz refuerza el peso de las palabras escritas en la carta. Las redes sociales no tardaron en generar hashtags como almohadilla una vida contigo o almohadilla fuerza Bar, que se convirtieron en tendencia mundial. Videos de apoyo, fanarts y mensajes emotivos invadieron las plataformas, convirtiendo el dolor personal en un fenómeno colectivo. En medio del revuelo, psicólogos y especialistas en relaciones fueron invitados a programas de televisión para analizar el fenómeno. Coincidieron en que la historia de Bar conecta con una herida común, la de los amores imposibles y las decisiones que cambian destinos. Es un espejo donde muchos ven sus propias renuncias, explicó una terapeuta. Incluso líderes de opinión destacaron la importancia de hablar sobre las emociones de los hombres, un tema que muchas veces permanece oculto bajo capas de orgullo y silencio. La vulnerabilidad masculina no debería ser un tabú, afirmó un sociólogo. Este aspecto, según varios observadores, es parte del magnetismo que despertó la confesión. Aunque el presente está marcado por el dolor y la especulación, el futuro de Bar parece abierto a múltiples posibilidades. Sus seguidoras creen que este capítulo lo fortalecerá, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia. Lo que no te destruye, te transforma, escribió una fan en Twitter, frase que fue compartida miles de veces. Por ahora, el actor ha anunciado que se tomará un breve descanso de las grabaciones para reencontrarse consigo mismo. Sin embargo, también adelantó que tiene proyectos internacionales en puerta, lo que genera expectativa en la industria y entre sus fans. Mi historia personal no me define del todo, aún tengo mucho por contar en la pantalla, aseguró en un comunicado. La historia de la nota encontrada en una mesa de Estambul se transformó en algo más que una anécdota personal, se convirtió en un relato colectivo de amor, pérdida y vulnerabilidad. Una narrativa que conecta culturas, rompe fronteras y recuerda que, detrás de cada estrella, late un corazón humano con cicatrices invisibles. Y quizá ese sea el verdadero legado de este episodio, la demostración de que el dolor compartido puede convertirse en un puente entre millones de personas que, sin conocerse, sienten lo mismo al leer unas pocas pero poderosas palabras, había una vida que debía vivirse contigo. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién creen que pudo haber escrito esa nota? No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este video y, sobre todo, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de estas historias que tanto nos conmueven. Porque aquí, en nuestro espacio, cada historia cuenta y cada emoción importa.